7 de la mañana con 6 minutos y damos la más cordial bienvenida a Paulina Recalde de Perfiles de Opinión, con quien vamos a analizar las cifras de esta segunda vuelta de las encuestas. Quedan solo 11 días para las elecciones, es decir que hay datos nuevos, últimos, ¿no? Bienvenida, Paulina. Muchas gracias, Romel. Buenos días. Sí, la última medición que realizó Perfiles de Opinión es una que cerramos el trabajo de campo el 19 de marzo. Recordemos que la anterior que habíamos difundido la habíamos cerrado el 11. En este caso, trabajamos en zonas urbanas y rurales de Ecuador. No estuvimos en Galápagos. Hombres y mujeres de 16 a 65 años. La muestra total fue de 2.932 entrevistas y esto dentro de un intervalo de confianza del 95% nos permite tener un margen de error de más o menos 1.8, lo que significa, para que sepa la ciudadanía, es que los resultados que expongo acá pueden estar 1.8 puntos hacia arriba o hacia abajo en cualquier caso de la intención de voto de los candidatos. Es un porcentaje pequeño, el 1.8%, porque según la nota que acabamos de ver, hay otros márgenes que son más amplios, que estamos hablando del 3.4, 3%, en fin. Sí, esto depende del tamaño de la muestra. Mientras más grande sea la muestra, el margen de error es más pequeño. Lo deseable, evidentemente, para cuando uno está en un proceso electoral es que el margen de error sea lo más pequeño posible, de modo que las posibilidades de estar cercanos a los resultados finales sean mayores. ¿Qué dicen al momento los últimos datos? Se dice que una encuesta es una fotografía del momento. ¿Qué es lo que opina la gente en estos momentos, una vez que se ha cerrado ya la encuesta? Sí, un primer indicador que es importante es saber el nivel de decisión que tiene en este momento la población respecto a la elección del 2 de abril. 19% dice que todavía no ha decidido. Esta cifra varía en algo frente a la que presentamos el 11 y una fluctuación en este sentido. Y esto significa que hay que estar todavía pendientes de qué sucede con este porcentaje. Recordemos que cuando hicimos nuestra encuesta postelectoral el 11 de marzo, recabamos que a nivel nacional alrededor del 18% dijo haber decidido frente a las urnas. Un porcentaje que se mantuvo de ese modo hasta el propio día de las elecciones y al que normalmente es más complicado medir cuál va a ser su intención. De todos modos, hay otros indicadores que nos permiten conocer más o menos cómo podría ir evolucionando. Esto en torno a la decisión. Luego, independientemente de que haya decidido o no su voto, nosotros entregamos una papeleta para que marque el voto como si fuese el 2 de abril. Los resultados en votos totales fueron 49% para Lenín Moreno, el 36% para Guillermo Lasso, el 8% dejó en blanco su papeleta y el 7% lo anuló. Esto para votos totales. Si recordamos lo que había sucedido el 11 de marzo en la encuesta nuestra anterior, entonces era el 51% que estaba con Lenín Moreno, ahora 49%, entonces era el 36% con Guillermo Lasso, ahora 36%, ahora se mantiene 36% también. 7%. Hay una pequeña variación. Sería bueno repetir los datos para que también nos ayuden ahí poniéndolos en la pantalla. ¿Cuáles son los datos de la última encuesta que ustedes tienen? 49% para Lenín Moreno, 36% para Guillermo Lasso, un 8% dejó en blanco y un 7% anuló. Ya, una diferencia más o menos de un 13%, 13 puntos. 13 puntos, sí, en la medición anterior, la del 11 de marzo, habíamos dicho que había 15 puntos de diferencia entre estas dos candidaturas. Hay también datos de estas encuestas sobre la votación que existe por regiones. ¿Qué nos dicen, por ejemplo? Bueno, en este caso no tenemos una votación por región, sí en la del 11 de marzo, cuando recordemos que la muestra era más grande. Lo que sí podemos decir es que en el comportamiento de ese anterior, la votación para el candidato Moreno es mayor en la costa, que en Amazonía había un empate técnico. En la sierra también el porcentaje más abultado para Lenín Moreno, pero no es una diferencia tan abultada como la que sí veíamos en la costa. Recordemos que en la primera vuelta el resultado fue en términos ya de votación, que Lenín Moreno ganó en la totalidad de la región costa. En la sierra no estuvo fuerte, en la sierra central, y en Amazonía, en cambio, ganó el candidato Guillermo Lasso. Parece que hay un error ahí en esos datos, 49% Lenín Moreno, 36% Guillermo Lasso, a ver si lo corregimos, 36%. 49-36, correcto. Sí, de alguna manera estos datos que usted acaba de presentar estarían marcando una tendencia, digámoslo así, con respecto a lo que fue la primera vuelta, en donde al final se tiene aproximadamente un 10% de diferencia, digo yo, entre el primero y el segundo candidato. Estamos hablando de 1 millón de votos aproximadamente. ¿Se puede decir que se va marcando una tendencia para lo que es esta segunda vuelta? Bueno, respecto a las mediciones de perfiles de opinión, estas dos mediciones que hemos hecho después de realizada la primera vuelta dan cuenta de una ventaja
en torno al candidato Lenín Moreno en términos de intención de voto, pero también respecto a otros indicadores, como por ejemplo el de credibilidad, cuando nosotros medimos la credibilidad de los dos candidatos. En el caso del candidato Lenín Moreno, hay un 60% que dice que le cree a Lenín Moreno. Esto es una pregunta dicotómica, ¿usted le cree sí o no? Y en el caso del candidato Guillermo Lasso, en cambio, es del 39% el que sí le cree. Hay una diferencia entonces en términos de imagen, credibilidad que tienen estos dos candidatos, que ayudan de algún modo a explicar por qué esta ventaja en el candidato Lenín Moreno, que además es una ventaja que estamos mirando que es constante en el resto de mediciones de empresas colegas que han publicado entre ayer y hoy también su última medición antes de que entremos a la veda electoral. No es la última que haremos, pero sí la última que haremos públicas, y hay una coincidencia en ese sentido. En todas las mediciones coinciden en que el candidato de Alianza País está arriba. ¿Cuánto influye, cuánto ha influido esta campaña que se ha dado, no solamente a través de los medios, a través de los mitines, sino también en redes sociales? Se dice que al menos 7 de los 10 datos que circulan en las redes sociales pueden tener algún grado de falsedad. Pero ¿cuánto influye en el electorado para tomar una decisión frente a las urnas? Sí, estamos justamente frente a una campaña en la que probablemente en la primera vuelta hubo una concentración importante de información circulando en redes sociales. Yo diría que la campaña más gris es la que se hacía más evidente en este canal. De todos modos, y no obstante todo el tiempo en la penetración de las redes sociales, pero la televisión sigue ocupando el primer lugar como fuente de información para la población en torno a este tema. Me parece que la televisión justamente fue el gran ausente de la primera vuelta en términos del uso que hicieron los candidatos de parecía que estaban mucho más volcados hacia redes sociales, hacia el cara a cara, pero en este momento ya vemos una presencia más robusta de televisión y esto permite que se posicione las propuestas de cada uno de los candidatos. En el caso de Lenín Moreno está mucho más fijado el hecho de que vaya a ayudar a discapacitados y el tema del bono de desarrollo humano. En el caso de Guillermo Lasso está mucho más fijado el tema de generación de empleo. Esta tiene una especial recordación, pero lo que estamos viendo en esta última semana es una intensidad en las propuestas de cada uno de los candidatos, intensidad en el sentido de que ya no necesariamente están volcando su atención a la propuesta central. Cada día hay una nueva... Un elemento adicional. Una nueva mención, tomando en cuenta que estamos en la trama final. La pregunta es cuánto de esto llega a la ciudadanía por un lado, cuánto de esto genera credibilidad y permite modificar las cifras. Por lo que hemos visto entre el 11 que cerramos nuestra primera encuesta y esta, no hay mayor modificación, sino que esta tendencia de estar el candidato Moreno de Alianza País de arriba se mantiene. Gracias a Paulina Recalde, principal de Perfiles de Opinión, por estos últimos datos de las encuestas. Nosotros continuamos con más.